Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Novoa, por tu presentación. Para mí es un honor, fundamentalmente es un honor estar aquí en Mérida y en un ciclo organizado por el Museo Nacional de Arte Romano, y estoy muy agradecido a su directora, a Noales, y a todo el equipo del museo, que ha considerado conveniente contar conmigo una vez más. Como digo, es para mí un verdadero placer. Y lo es más hablar de una pieza de museo hoy, como es el busto de la reina Nefertiti. Em, Porque siendo como es una pieza de la antigüedad, es un objeto producido hace miles de años, sin embargo, se ha convertido en un icono de nuestro tiempo, se ha convertido en una pieza tan emblemática que aparece en multitud de lugares, que despierta interés, despierta emociones, despierta asombro todavía, es capaz de mover masas, y ha trascendido claramente del mundo de lo académico, mundo de los estudiosos, ha trascendido claramente, como lo han trascendido algunas otras piezas icónicas producidas por la cultura antigua egipcia, como por ejemplo la máscara de Tutankamón. Es uno de estos objetos, ambos son unos objetos que nuestra cultura occidental venera, que, como pueden ver en las imágenes, se arremolinan alrededor de estos objetos, todavía maravillados de que hayan podido llegar hasta nosotros. Es una de las marcas de nuestra cultura occidental. Tienen el ejemplo, ¿no?, de la Gioconda en París. Es una de las marcas. El que la cultura de masas centre su atención en estas piezas tan absolutamente icónicas, que que a menudo se unifican. O sea, a menudo hay artistas que hacen propuestas de interpretación y expresión en las cuales estos puntos de atracción, estos objetos icónicos, estas piezas tan absolutamente señaladas, se aunan, ¿no? Em, Podemos hablar del busto de Nefertiti desde más de una perspectiva, desde la perspectiva, desde la perspectiva del arte, desde la perspectiva del misterio, desde la perspectiva de la historia, desde la de la estética, desde la emoción. El peligro es que se convierta en un objeto de esta plaga de nuestro tiempo, que son los selfies, ¿sí?, que hacen que muchas de estas personas, no diré todas, pero muchas de estas personas que se arremolinan alrededor de una pieza de estas características, en definitiva, le dan la espalda. Yo creo que es una de las metáforas, esta imagen que tienen en la pantalla, es una de estas metáforas de nuestra sociedad occidental más tremenda y más hiriente. Una pieza, una obra de arte como la Gioconda de Leonardo, y los que la visitan dándole la espalda. Eso sería una interpretación metafórica, pero también irónica. Nefertiti entra en el campo de lo popular, clarísimamente, por supuesto, en el mundo de las reproducciones y de los souvenirs turísticos, como podemos ver, también en la recreación. El modelo, el icono, es absolutamente durable, sigue existiendo, sigue reinterpretándose de muchas maneras. La representación, de alguna manera, de la antigüedad egipcia, especialmente de la antigüedad femenina egipcia, y su recreación, supuesto, en el arte del siglo XX y XXI, ¿no?, que es el cine, como pueden ver aquí, dos representaciones. Y en más de una representación del cine en todos los aspectos. La huella del icono está muy presente. Vamos a iniciar
un camino sobre esta pieza que impacta desde la antigüedad directamente en nuestro hoy. ¿A quién representa? Bueno, representa a a una mujer cuyo nombre era Neferneferuaton Nefertiti. Su nombre se puede traducir como perfecta, como es la belleza del disco solar, de Atón, y la bella, Nefret, ha venido. Nefret es la parte de Nefertiti, Nefret, es un nombre muy común de mujer en Egipto. Se traduciría por nuestro linda, es bella. Entonces, bella ha venido, ha venido. Esa sería la traducción. Y ella data de en torno al 1370 antes de nuestra era. Así mejor. Gracias. Ella data, ella data de en torno al 1370 antes de nuestra era, aproximadamente. Es decir, hace unos 3.300 años, 3.700 años que no estaba mal. Su importancia histórica viene por haber sido la consorte, la esposa principal del rey Amenhotep IV, conocido como Akenatón, y especialmente señalado en la historia egipcia por haber sido el protagonista de una reforma religiosa que algunos han querido definir como monoteísta, aunque hay mucho que matizar sobre el carácter de esa reforma religiosa. Una reforma religiosa fallida, pero ella es la protagonista femenina de un momento histórico especialmente caracterizado. Está muy representada, y eso es uno de los factores que voy a traer hoy aquí a la discusión, está muy representada y a menudo está representada junto a su esposo y a su marido. El rey Akenatón, durante el reinado del rey Akenatón, que es un reinado corto, curiosamente es un reinado de apenas 17 años, pero sin embargo el interés de los egiptólogos y del público en general sobre este periodo, esto está cambiando por su propia voluntad. Está cambiando por su propia voluntad. Un momentito. No debería estar bien. Eso es. El reinado, sin embargo, es tremendamente atractivo. Insisto, aquí tenemos la maldición de la armonía. Ahora ya no me obedece. He hecho algo, ¿no? Ya no cambia. A ver, tenemos hoy el día, hemos hecho ofrendas a la divinidad. Estaba cambiando por sí mismo. Vale. Gracias. Ahora vamos a hacer una ofrenda al Dios del imprevisto. Bien, lo que está diciendo es que esos 17 años atraen muchísima atención. Y claro, en medio, en el centro, como un planeta, ¿verdad? De esos 17 años del reinado del monarca Akenatón está la reina Nefertiti y además está muy presente iconográficamente en casi muchísimas de las representaciones donde el rey aparece ella junto a él. Esto es especialmente interesante y nos vamos a detener un momentín en cuál es el entorno femenino del rey de Egipto. El rey de Egipto es varón normalmente, no siempre, pero es varón normalmente. Lo que ocurre es que es un ser perfecto. Para los egipcios es un ser perfecto, por lo tanto no puede haber nada que le falte y no puede faltarle el aspecto femenino. ¿Dónde está el aspecto femenino del rey? Fundamentalmente en su esposa real, en la gran esposa real. Un rey de Egipto tiene una gran esposa real, que en Egipto tiene el nombre de Nefertiti Urut, que es lo que es Nefertiti, y como gran esposa real es la madre del heredero. Luego la vida ya dispone de otras cosas y a veces la gran esposa real no tiene un heredero varón o tiene un heredero varón
que desaparece del mundo antes de llegar al trono. Pero en principio eso es lo que se espera. Y además es el cuerpo femenino del rey, sí, me atrevo a decirlo así. Luego, el monarca puede tener todo un número indefinido e ilimitado de otras esposas, que no son la gran esposa real, no son reales, pero son sus esposas y le dan hijos. Esos hijos son hijos secundarios. En caso de que el hijo nacido de la gran esposa real no exista o no sobreviva, pues alguno de los otros puede suceder en su parte. Las hijas reales, las Satnesut, son parte también, parte femenina del rey, han sido emanadas del cuerpo del rey. Y luego además hay un título especialmente importante, sacerdotal, que es el de gran esposa del dios Amón, que normalmente es o una madre o es una esposa del rey. Nuestra Nefertiti es gran esposa real. Se ha discutido si llegó a ser esposa del dios, pero probablemente no, porque la anterior todavía. Es decir, ella está centrada en este papel de prácticamente la misma persona, parte femenina del monarca. Antes he mencionado que lo normal en los 3.000 aproximadamente, 3.000 años de historia faraónica egipcia, lo normal es que el monarca sea un varón. No siempre es así. Hay casos excepcionales, como podemos ver aquí, algunos muy conocidos, como Cleopatra. Tenemos dudas sobre Nefertiti. Hay una teoría, no sé si me dará tiempo a hablar de ello, pero creo que sí, de que quizá Nefertiti llegó a ser gobernante en algún momento de Egipto entre el reinado de su esposo y el reinado del hijo de su esposo, Tutankamón. En cualquier caso, no es una excepción en Egipto que el Estado haya sido gobernado por un monarca de género femenino. No existe el concepto de reina. En Egipto no existe. Lo que existe es el concepto de monarca de género femenino. Como digo esto, por ejemplo, en otras culturas y pueblos de la antigüedad no existe. No hay emperadoras romanas, que sepamos. No llegaron a existir nunca. Pero en Egipto sí se da. Como digo, no es la norma, pero es perfectamente posible. ¿Cómo llega hasta nosotros? Pues llega por el descubrimiento en una campaña arqueológica llevada a cabo por un equipo alemán en 1912. Ludwig Borchardt, que era el director del proyecto, estaba trabajando en la capital que funda el rey Akhenaten. La capital había sido ya explorada, había sido explorada unos años antes por un equipo británico y ha sido comenzada a explorar, pero la capital, Amarna, es tremendamente amplia. Y Ludwig Borchardt en ese momento está excavando lo que luego se va a saber que es la casa del jefe de los escultores. Y se topa con el busto de Nefertiti. Ludwig Borchardt acuña la frase que nos sirve de título para charlar esta tarde, ¿no? De pronto nos encontramos que teníamos en nuestras manos la obra de arte más viva de Egipto. No se puede describir con palabras. Hay que verla. Y esa frase, no tan conocida como la de cosas maravillosas de Tutankamón, pero es una de estas frases que definen un momento. 1912 se produce el descubrimiento. El descubrimiento no viene solo, viene con todo un grupo de modelos, incluso de lo que se supone que son moldes de yeso sobre caras reales, sobre caras vivas, que se encuentran en el mismo lugar y que se encuentran hoy divididos entre el Museo del Cairo y el Neues Museum en Berlín. En este momento, la tónica de trabajo de los arqueólogos en Egipto funciona de tal manera que cuando se termina una campaña, el gobierno egipcio y el equipo arqueológico dividen los hallazgos. En esa división, el término que se utilizaba es la palabra francesa partage, reparto, en ese acuerdo de reparto, el busto de Nefertiti queda en manos del equipo alemán y se envía a Alemania. Mientras que otra parte de los hallazgos quedan en el Cairo. Esto pues ha llevado toda una serie y lleva todavía una controversia
sobre el modo como salió. En este caso salió después de un acuerdo perfectamente legal, aunque probablemente es matizable tanto como la ética o lo que con los ojos nuestros hoy podríamos probablemente opinar. En cualquier caso, junto con este material, junto con el busto de Nefertiti, vienen otras muchas piezas que son encontradas en este lugar que ahora lo voy a definir. Y creo que tenemos, sí, no me resisto a enseñarles unas imágenes que tuve ocasión de captar hace no mucho, precisamente en el Museo de Berlín. Estas son otros de las piezas que salen en este momento. Están en el Museo de Berlín. Porque lo que básicamente estaba excavando Borchardt era el taller del jefe de los escultores. Este es otro busto de Nefertiti, volveré sobre él después, extremadamente interesante porque está a medio terminar. Hay más de estos, no es el único. Aquí lo tienen, con todavía marcas, que luego volveremos sobre ella, del escultor, como ven. Está preparado para recibir la corona en la parte de arriba, pero básicamente es el mismo rostro. El busto tarda bastante en ser expuesto al público, no se expone inmediatamente que llega a Berlín, y eso ha dado pie a multitud de interpretaciones. En cualquier caso, sí se pone en exposición en una fecha muy cercana al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y estas gráficas que tienen aquí ven cómo se dispara en torno al Nefertiti, se empieza a subir. Esas son búsquedas de menciones en libros y artículos a partir de 1920, como van subiendo las menciones. Nofretete es en alemán y Nefertiti en el resto de las lenguas. Pues se dispara claramente a partir de 1920. Hay un descenso durante los años de la guerra y vuelve a subir. La popularidad de Nefertiti es inmensa. Como he comentado, se exhibe en torno a la fecha del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, como una manera de contrapesar el impacto mediático de este descubrimiento. Se exhibe en el museo, en el Neues Museum de Berlín. El Neues Museum fue lamentablemente destruido durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo mucho tiempo, muchos años, en un estado tremendamente lamentable. Durante todo ese tiempo, la colección egipcia, eh, que había sido evacuada durante la guerra, egipcia y toda la colección del museo, quedó en lo que llamamos Berlín, lo que entonces se llamaba Berlín Occidental. Se habilitó un museo para mostrarlo, mientras que el edificio del Neues Museum estaba al otro lado de la frontera con el Berlín Oriental. Por lo tanto, el museo no tenía una colección, el museo tardó mucho tiempo en ser restaurado, que ha sido restaurado ya en el siglo XXI de una manera maravillosa. Es una verdadera joya que les animo a visitar si no lo han hecho, porque además, claro, ha retornado la colección original a su solar primigenio. Aparece en Amarna. Si recuerdan, en Egipto hay dos grandes centros. Uno es Memphis, cerca del Cairo, y el otro es la antigua Tebas, en lo que hoy llamamos Luxor. Estos dos grandes centros nos hablan, aparte de aspectos históricos, nos hablan de dos ejes ideológicos, ¿no? La idea primigenia del Egipto que se crea en las pirámides y la idea posterior del Egipto que se desarrolla especialmente a partir del año 2000. Son como dos grandes polos. Hay como una cierta tensión entre estos polos, ¿no? Entre la vieja religión anclada al mundo menfita y la nueva religión de Amón que se desarrolla en el sur. Una de las primeras decisiones que toma Akenatón en el año 3-4 de su reinado es
establecer una nueva capital que, como pueden ver, está fundamentalmente a mitad de camino entre ambas. Esta ciudad, que vamos a llamar Amarna por su nombre árabe, pero que originalmente se llamaba el Horizonte de Atón, Atón, eh, como ven, está como de modo equidistante en el mapa. Y esta equidistancia también nos habla de un intento de reducir esa tensión entre los dos polos. Nos hallamos en la última gran fase histórica de la cultura egipcia, el llamado Reino Nuevo, que se desarrolla entre el año 1500 a.C. hasta aproximadamente el año 1000. Este momento es quizá el mejor conocido, porque tenemos mucha más documentación que de otros. A medida que la historia del Egipto antiguo se va aproximando hacia nuestros días, al presente, que va avanzando, se va produciendo más información. Del Reino Nuevo tenemos mucha información, mucha más que en las épocas anteriores, además pasan muchísimas cosas. El punto en el que estamos centrados cronológico es en torno a 1330-40, como decíamos antes. Ese es el reinado de Akenatón, el reinado centrado fundamentalmente en esa reforma que no solo es religiosa, sino que también es económica. Porque para construir la nueva capital, en muy poco tiempo, lo que se requiere es una inversión de capital inmensa que no puede sino salir de otros sitios. Tal no se crea de la nada. Luego lo que hace Akenatón, el gobierno de Akenatón, es redirigir rentas de otros lugares de Egipto para construir su nueva capital, para montar su nuevo sistema religioso. Eso, sin duda, supuso una alteración fundamental de las bases sociales y económicas del país y probablemente está en la base de que la reforma no tuviera un recorrido largo, sino todo lo contrario. Cuando muere Akenatón, en muy pocos años se revierte toda esa situación y las cosas continúan más o menos como estaban antes. Si vamos a Amarna, como ven, Amarna está en la orilla oriental del río. Este sería el paraje. La ciudad antigua se extendía a lo largo del río en una bahía muy grande vamos a llamarle bahía, de montañas, un arco que se abre hacia el oriente, hacia el punto de salida del sol. En el centro hay un valle que se aleja, un valle, un wadi, que llaman los egipcios, que es donde va a acabar la tumba. Pero como ven, la ciudad, los palacios, la ciudad que se monta es una ciudad que está en la linde del cultivo y cerca del río. La ciudad es descubierta en el siglo, bueno, es identificada muy pronto, pero es descubierta en el siglo XIX ya, es decir, su ubicación se conoce. Cuando Borja está trabajando, ya se han producido publicaciones y algunos descubrimientos extremadamente importantes, como el descubrimiento de los llamados archivos de Amarna en el siglo XIX, la correspondencia diplomática de él. Pero Borja tiene la inmensa suerte de dar con una casa muy grande, una casa de alguien muy importante. Este es el aspecto que tiene hoy Amarna. Amarna no es monumental. Cuando uno piensa en Egipto, piensa en las grandes columnas del templo de Karnak o en las pirámides, y va a Amarna, mucha gente se decepciona porque en Amarna hay muy poco que ver. Lo poco que se puede ver es lo que nosotros llamamos una anastilosis, o sea, se ha recrecido un poco la huella en el suelo para que el visitante pueda ver por dónde iban los edificios. No quedan nada más que la planta de los edificios, porque además, una vez que se abandona, esta es una capital que tiene una vida muy efímera, el lugar se convierte en cantera, lógicamente. Los bloques de edificios abandonados son inmediatamente reutilizados en multitud de otras edificaciones cercanas. Y eso es lo que ocurre en Amarna. Como decía, en el barrio rico de Amarna, Borja tiene la fortuna, pues sería una recreación de la ciudad. Los templos son los ejes de la ciudad. No nos da tiempo
a describir la ciudad y los templos, pero sí nos da tiempo a describir dónde estaría en esta zona. Esto debería ser transparente. En esta zona es donde, o sea, es el barrio, digamos, de- de alta, de la élite. Hay una casa muy grande con un taller que es el punto en el cual es esta, la casa de Tutmose, en el cual se encuentra el busto. Este sería, esto que estoy señalando, sería el- la casa. La, la casa, vamos a ver, es esta. En la zona del taller, en la zona identificada con el taller, se encuentran dos piezas. El busto de Nefertiti, como tenemos aquí, aparece en este punto, y los fragmentos de un busto del rey, hechos pedazos, deshecho completamente, como pueden ver esta fotografía. Y de esta yo creo que también tenemos, sí, eso es. Esto es mucho más reintegrada, como lo muestra hoy esos fragmentos que encuentra Borja en el Museo de Berlín. El busto de Akenatón claramente era una pareja, era la pareja real, las tenía el escultor allí. El busto se hace absolutamente pedazos, como pueden ver, y bueno, no se puede apreciar el trazo del rostro, se pueden adivinar las líneas generales de la representación del monarca. Pero nosotros a lo que hemos venido aquí a hablar es del busto de la reina. El informe arqueológico de Borja, que es muy detallado, nos indica que lo que ellos encuentran es una habitación que ha sido abandonada. Una habitación que ha sido abandonada y además con aspecto de que fue abandonada sin demasiado cuidado. Quedaron muchos objetos. Entre ellos quedó una estantería alta, de la que quedaron restos, en la cual estaban depositados, como si fuera una estantería en nuestras casas, estaban depositados los dos bustos, el busto del rey y el busto de la reina. En un determinado momento, después del abandono y probablemente por deterioro del material de la estantería, la estantería cede y los dos bustos caen al suelo. Para entonces se había acumulado una gran cantidad de detritus y de basura probablemente traída por el viento en el suelo de la habitación. Con la suerte, o la mala suerte, esto es lo del vaso medio lleno o medio vacío, que el busto del rey cae de tal manera que se deshace, mientras que el busto de la reina tiene, aquí tiene el busto del rey, ha caído y probablemente ha rodado, mientras que el busto de la reina, quizá por el peso de la corona, aunque el peso también no tendría el rey, cae de tal modo que parece que da solo, digamos, una vuelta en el aire y el rostro no toca el suelo al caer. Cuando lo encuentran que la corona es la que se ha llevado el golpe principal al caer, la corona está deteriorada, pero el rostro como tal, como pueden ver aquí, ha caído en una zona donde pues, parece que no ha sufrido daño. Bien, en cualquier caso, la consecuencia es que el busto de la reina se conserva, así lo encuentran, se empieza a acumular, por supuesto, por aquí encima material y arena, y eso ya se queda así, y así lo encuentran. Hubiera sido maravilloso encontrar en el mismo estado que se encontró el de la reina, el del rey, pero no ocurrió así. ¿Cómo está hecha? Bueno, es una pieza grande, es una pieza de una altura de casi medio metro y de 20 kilos de peso. Eh, es una pieza de caliza que está recubierta con toda una serie de capas de yeso pintado. Y los pigmentos que se utilizan son pigmentos de calidad, son pigmentos caros. Es decir, estamos hablando de una pieza de primerísima calidad, con materiales que solo estarían a disponibilidad de, o sea, pues, el escultor Tutmose, que era es probablemente el primer artista del que tenemos su nombre impreso en la historia del mundo. No se me ocurre ningún otro anterior. Tutmose era el jefe de escultores
y tenía a su disposición los materiales más caros. Como vemos, se utilizan algunos materiales como el oro pimente, como es decir, que requiere elaboración para hacer los colores. Aquí tienen más o menos más dónde está. La, la ejecución, por supuesto, no voy a decir. Aquí es magnífica, como pueden ver, hay algo de daño en la parte frontal. La serpiente, el Ureus, está casi borrado, probablemente saldría en 3 dimensiones, en varias visiones. El estado de conservación era maravilloso, especialmente cuando comparamos el estado de conservación de su pareja. No es conocido en el gran público que estaban los dos en la misma estantería, ¿no? Y los dos se caen y uno se hace picón, ¿no? Mientras que el rostro de la reina pues, se convierte en esta imagen tan icónica. Y tenemos varias imágenes. Una rara imagen de la parte superior de la corona. Esto es la cola de la serpiente que desciende, que hace el doble bucle que probablemente se proyectaba y que eso ha desaparecido. En diferentes visiones con la diadema. En el año 2006 se le practicó un CAT scan de estos para ver diferentes profundidades y se vio que había una versión anterior por debajo de capas de estuco, que la tienen, que claramente era una versión demasiado realista para el gusto de la reina. Tenía unas oruguitas en las comisuras y también unas pequeñas bolsas bajo los ojos que claramente fueron eliminadas y probablemente por orden superior, ¿no? Aquí pueden ver las comisuras. Volveremos a hablar de las comisuras. Esto indica, pues también es historia, esto indica claramente que la reina, si es cierto, si estamos en lo cierto de que hay una corrección por parte del artista, quiere decir que la reina estaba de alguna manera involucrada en la opinión de si eso me gusta o no, si estoy saliendo guapa o no estoy saliendo guapa. Claramente no es algo que se haga en ausencia de su criterio. Y de hecho, una de las piezas que les he mostrado antes del Museo de Berlín y que viene del mismo taller, este busto de Nefertiti, que lo hemos visto antes, vamos a volver a ver ahora. Curiosamente, si se dan cuenta, las marcas coinciden, ¿ven? En las comisuras, en la papada. Claramente alguien ha dado aquí en los ojos, él está señalando, Tutmos está señalando lo que hay que corregir. Está haciendo unas marcas de cosas que hay que corregir. Estas marcas son relacionadas con esa corrección que se ha podido ver por debajo de la capa de estuco, finísima, una capa de estuco milimétrica, pero la capa de estuco al final, que tiene el busto. Es una especie de cirugía estética por estatua interpuesta. Ay, no. Esta es la parte central, como hemos visto, y la parte de arriba. La representación que tenemos delante, la representación de la reina con este tocado, es extremadamente común. Aparece la reina casi siempre con este tocado peculiar, esta corona tan peculiar, que es exclusivo de la reina. No es un tocado de reina que conozcamos antes. Es algo que se ha diseñado para ella. No tenemos un contexto que nos lo justifique, por lo tanto, está abierto a la interpretación. Pero, como digo, es una de las marcas características. No hay ningún texto que nos explique por qué o qué quiere decir esa corona. Pero ella la utiliza una y otra vez. Es muy raro
Es muy raro el ver a la reina sin ese tocado. Existe representaciones. Esta es especialmente interesante porque es la reina con ese tocado, por cierto, a punto de matar un prisionero, algo que es un acto absolutamente masculino en el arte egipcio. Y como ven, en una barca en la cual los remos también representan la de la reina, con ese tipo de corona. Eh, en ocasiones no lleva, pero son cositas muy contadas, no lleva ese tipo, lleva otras coronas rituales que sí son conocidas. Por lo tanto, la imagen del busto lo que nos preserva es la representación estadísticamente más común de la esposa del rey. Y esto es interesante para algo que les voy a comentar después. Ven, aquí aparece ella con otro tipo de corona ritual que no tiene nada que ver, pero esta es la minoría, como en otros ejemplos. La corona que lleva por su forma se relaciona con algunas coronas que han aparecido ya en el arte y por lo tanto en la historia egipcia. En algunos monarcas se relaciona con la corona roja, con la corona cercada, pero no es claramente la misma, parece que está inspirada. Como digo, es parte de algunos de los misterios que rodean la figura de la reina. Algo extremadamente interesante ocurre con el collar y que nos va a dar pistas en relación con la verdadera esencia del objeto que tenemos delante. Así como todo lo que ocurre del cuello para arriba tiene un acabado magnífico, realmente más allá de una obra maestra, incluidas las correcciones que ha hecho el autor, el escultor Tutmose, que ha hecho sobre la piel de la reina. Sin embargo, el collar, la decoración pectoral, está apenas esbozado. Se le ha dado color, pero está pintado. Hay muy, muy poco detalle. Es como si esto no importara. Y de hecho, como pueden ver, el busto corta, eh, corta el collar. No tiene los hombros. Los hombros no existen, no han existido nunca, ¿no? en la pieza. Es decir, hay un claro desequilibrio en la factura, en la manera en la ejecución de lo que es el rostro y el tocado superior en relación con el pectoral. Un pectoral que sin duda, teniendo en cuenta que lo tiene la gran esposa real, sin duda sería de grandísima calidad, de piedras preciosas o semipreciosas. Especialmente, como digo, cuando lo comparamos con el rostro, con la ejecución del rostro. Si observamos con atención las cejas, podemos observar que prácticamente están pintadas pelo a pelo. El nivel de exactitud y de dedicación del autor es maravilloso en ese sentido. ¿Para qué servía? ¿Qué era esto? ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué ya está en nosotros? ¿Cómo, cómo se ubicaba en el mundo que lo produjo? Nosotros sabemos cómo se ubicará en nuestro. El nuestro es único, ¿eh? Ya lo hemos visto. Pero ¿y en el mundo antiguo qué era? Esto es ¿será el día culto? ¿Esto qué era? Como he mencionado antes, la parte inferior es claramente diferente, lo que da la sensación de que el cuidado empleado y la técnica empleada en la pieza no es uniforme. Aquí tenemos alguna reconstrucción, ¿cierto? Esto generó un escándalo muy grande, ¿no? La idea de integrarla en una pieza mayor, de darle un cuerpo, ¿no? Claro, todo esto tiene que ver con nuestra percepción moderna, siglo XXI, de esta pieza, pero persiste la pregunta ¿y en la antigüedad qué era? ¿Por qué alguien hace esta pieza? Porque esto llega
a existir? ¿Cuál es la génesis? No, no debemos dar por sentado ninguno de los planteamientos que nosotros manejamos en nuestro mundo actual y proyectarlos directamente en el mundo antiguo, porque con frecuencia nos equivocaremos. Como he mencionado y como han visto, hay multitud, hay un número importante de bustos de la reina Nefertiti y de otros miembros de la familia real, pero especialmente de la reina, que están inacabados en el Museo del Cairo y en el Museo de Berlín también. Aquí tienen, este es del Museo del Cairo, en mi opinión, de una belleza, pueden ver hasta las líneas todavía, este está en el Cairo, es una belleza impresionante el rostro. Es decir, hay muchos retratos inacabados de la reina. Claro, cuando se produce el cambio a Amarna, hay mucho que hacer para los artistas. Muchos relieves, muchas estelas, muchas estatuas. Hay que generar un número muy alto de representaciones de los reyes. Donde, como sabemos, ha aparecido en el taller del, del escultor. A que a todos nos llama la atención que le falta un ojo. Borja buscó el ojo como loco para encontrar el ojo en la suposición, que es lógico que haya ocurrido, de que el golpe y el accidente han hecho saltar el ojo. El otro ojo es de pasta, está insertado. Pero cuando uno mira el ojo tal y como lo tiene ahora mismo, lo tiene, la verdad es que no parece que haya habido allí un ojo y que se haya caído. La sensación es que eso está terminado tal cual. No hay un daño, hay un poco de daño aquí, pero eso no es un daño suficiente como para que haya saltado el ojo. ¿Cuántos ojos tenía la reina? Probablemente dos. En general, es lo que ocurre. Si hubiera tenido solo uno, pues quizá no lo habríamos, tendríamos otra manera de saberlo. En cualquier caso, vamos a asumir que tiene dos ojos. Si esta imagen tan real de la reina, que es un elemento sagrado, le falta un ojo, ¿es la reina? Se parece a la reina, pero no es la reina. Por lo tanto, la puedo tratar con el respeto que trato a un objeto en un taller. Que mueve, que lo pongo, que lo saco, que lo muevo. Porque en definitiva no es ella, pero tiene sus facciones. Porque básicamente lo que tenemos delante de nosotros es un modelo de escultor. Es una herramienta. No es un objeto para ser expuesto, es un objeto de trabajo. Los escultores a los cuales dirigía el maestro Tutmose no van a estar todos los días delante de la reina 8 horas al día posando para él. Lo que hace el maestro es le hace una obra perfecta, una representación a nivel de maestro, que es la que van a utilizar los escultores. Es un modelo. Y ese modelo está en el taller y se mueve para aquí, para arriba, lo ponen en la estantería donde guardan los otros modelos. Y por eso, cuando se van del taller, se queda allí. Porque en la nueva situación probablemente no van a tener esta necesidad. Si hubiera sido algo absolutamente precioso, se hubiera quedado o no se lo hubieran llevado al irse de la ciudad. Allí se quedaron multitud de bocetos, se quedaron multitud de cosas a medio hacer. Y entre ellas el gusto, porque insisto, no era el objeto final, es una herramienta, es un modelo de escultor. Los escultores vuelven de su ciudad y en Amarna, vuelven a Tebas. Pero claramente Tutmose, que probablemente volvió, no sabemos mucho de él, de hecho sabemos muy poco, no consideró que fuera necesario llevarse esos dos bustos, probablemente porque
pensó que no iba a volver a hacer una representación de los dos reyes. No es el primero ni el único. Hay más modelos de escultor. Este es un ejemplo de época tolemaica y es exactamente lo mismo. Es un modelo para que el rey no tenga que estar, digamos, posando todos los días, X horas, porque le están haciendo estatuas. El maestro hace una que es, digamos, la canónica, la fetén, y esa es la que es reproducida. Eso es lo que es nuestra maravillosa Nefertiti, lo cual a mí siempre me ha hecho pensar que si Tutmosis, el autor, levantara la cabeza y viera nuestra veneración, teniendo en cuenta que la dejó en la casa porque no le servía de nada, diría, uff, vaya, estos no entienden, ¿no? Estos no... Pero bueno, en cualquier caso, esa es la idea. Cuando superponemos el busto de la imagen que han visto antes, el busto que está tocado sobre el rostro del busto que tenemos, vemos que encaja perfectamente. Es el modelo. Ese que está sin terminar con las partitas, si lo superponemos, como ven aquí, encaja perfectamente. Porque ha seguido probablemente el escultor ese. Algunos otros también. Algunos de los otros modelos que aparecen en el propio taller de Tutmosis, que están sin terminar, siguen las mismas pautas. O la del Museo del Cairo, ¿no? Esta es la llamada Nefertiti inacabada del Museo del Cairo, como ven, las proporciones encajan perfectamente. Ahí. Bien. Esto sí está aquí. Pues, a pesar de no haber sido originalmente pensada como una obra de arte, sino como un objeto de uso, hoy estamos aquí hablando de ella en nuestro mundo por su realismo excepcional en el mundo egipcio. De hecho, los modelos que salen de ella tienen un nivel de modificación sobre la representación natural. Por su excepcionalidad, no tenemos otro ejemplo similar y porque es la obra de un maestro. Y en definitiva, por su tremenda belleza. Hay algunas representaciones en Egipto que se le acercan en cuanto a la belleza. En 3000 años, la historia egipcia son unas cuantas, ¿no? Es la representación de Nofret en el Reino Antiguo o de Ahmes Bentamon en su sarcófago del Reino Nuevo, pero es raro. Bien, bien, se han hecho multitud de análisis de las proporciones del porqué de su belleza. Pero en definitiva, su configuración enigmática relacionada con ese momento en el cual la religión solar y hasta cierto punto monoteísta se ha generado en Egipto, pues nos la coloca como el eje de representación icónica de un momento especialmente excepcional, junto con esta otra imagen icónica. La última vez que estuve hablando aquí con ustedes, hablamos de Tutankamón. Hay un aspecto que mantiene a Nefertiti en la actualidad y de la arqueología, y es el hecho de que existe una teoría y una posibilidad de que precisamente el destino de ambos, el destino de Tutankamón y el destino de Nefertiti, haya confluido en el espacio. En 2015, el egiptólogo británico Nicholas Phillips hace una publicación, que es la que tiene aquí delante, en la cual lo que defiende, con una argumentación, tengo que decir, muy bien armada, es que la tumba de Tutankamón, tal y como la concebimos hoy, que desde el primer momento se concibió, y así lo dije, me parece, cuando hablé, creo que fue en octubre, aquí con ustedes, una tumba que no es una tumba real, no tiene aspecto de tumba real, no se parece a una tumba real, ni proporciones, ni nada. Pues lo que Nicholas Reeves plantea es que sencillamente esto es parte de un enterramiento mayor al que no hemos accedido.
Y esto lo llega a la conclusión porque una empresa española de reproducción de altísima calidad de arte, se llama Factum Arte, fue la encargada de hacer la reproducción de la tumba de Tutankamón, que se puede visitar hoy en el Luxor, una reproducción magnífica, por cierto. Si van al Luxor, casi les recomiendo más que vayan a la reproducción que a la de verdad, porque la de verdad no se puede ver nada, prácticamente, y cuesta una pasta. Pero la reproducción es magnífica. Y en esa reproducción tuvieron que hacer unos escaneos de las paredes con una resolución altísima. Y publicó la empresa Factum Arte, precisamente como una curiosidad, el estado, le quitó el color digitalmente, y el estado de las paredes de la tumba de Tutankamón sin la pintura. Pues Nicholas Reeves se dio cuenta, o se planteó, de que había huellas de puertas que habían sido tapiadas, por decirlo rápidamente, ¿no? Y tiene algunas de las huellas que él. Y precisamente en las paredes decoradas en las cuales había alguna alteración en las capas pictóricas. Esta sería aquí. Entonces, él cree que hay una cámara auxiliar, digamos, en esta posición, lo cual sería razonablemente lógico y empezaría a parecerse más a lo que sabemos de una tumba real, y no voy a extender los detalles, y que en un determinado punto, aquí lo voy a mostrar, esto sería donde está, en esta escena, ahora hablamos de esta escena, que hay un cambio de proporción y hay un cambio de paredes, lo que habría era un corredor continuo. Claro, ese corredor está tapiado por la escena. Todas las tumbas egipcias reales tienen lo que se llama un muro cortina. Si se dan cuenta, en esta tumba que tienen aquí esta abertura corta la decoración. ¿Ven? Ahí que está cortada. Porque esto originalmente era una pared completamente decorada. Esto se rompe en la antigüedad. Alguien ya entra en la antigüedad. Nunca hemos visto un muro cortina cerrado y pintado, porque todos los que conocemos han sido abiertos. Nicholas Reeves propone que en la escena principal el muro continúa. Y además, en su favor, aduce un análisis que se hizo hace mucho tiempo de las capas pictóricas que tiene esa pared, en la cual esa pared precisamente hay alteraciones, hay una capa más. Esa capa más es en la que la escena es en la cual está Tutankamón muerto recibiendo la ofrenda por su sucesor Ay. Pero lo que nos dice Nicholas Reeves es que el aspecto de los actores, de los personajes, no se corresponde con ser Tutankamón y Ay. El personaje que está muerto, ¿se fijan que tiene unas arruguitas en las comisuras? Ahí, como nuestra señora Nefertiti. Y el personaje que está ofreciendo, este que está vivo, tiene una papadita como la papadita que aparece en los retratos de Akenatón. Por lo tanto, lo que dice es que la escena original es, Akenatón, Tutankamón. En la escena original representa a Tutankamón haciendo la ofrenda a un rey muerto, que sería Nefertiti. Y que lo que ocurrió es que se han cambiado los nombres, la capa pictórica de este. Bien, esto se pueden imaginar, aquí lo tienen, ¿ves? Este es Tutankamón, pero sería Nefertiti, y este es Ay, que es el sucesor de Tutankamón, pero esta sería la idea. Pero claro, para acceder a ese había que romper esta imagen, esta pared. Esto explicaría que en el ajuar de Tutankamón han aparecido elementos con el nombre de un monarca que hay entre Akenatón y su hijo Tutankamón, que se llamó Smenkhare, y que nadie sabe de dónde sale, básicamente. Smenkhare, hay quien piensa que es, esto tenía que estar transparente, el ordenador nos va. Hay quien piensa que Nefertiti es Smenkhare, que a la muerte de su marido asume el trono como otras reinas de Egipto durante un tiempo. Y que sencillamente nosotros no podemos
con lo poco que tenemos de este señor, este tal Smenkhare, que está entre los dos, pues no tenemos manera de saber si es Nefertiti o no. Hay argumentos en un favor y argumentos en otro, desde hace mucho tiempo. Hay precedentes en la historia egipcia. Esta es una placa también del escultor donde se supone que está Akenatón y Smenkhare. En cualquier caso, como ven, lo que Nicholas Reeves plantea es que Smenkhare es enterrado como rey y poco después se muere o le ayudan a morirse a Tutankamón y deprisa y corriendo lo que hacen es habilitar la parte delantera de la tumba, probablemente este Smenkhare, quizá Nefertiti, como tumba del nuevo rey, porque no ha dado tiempo a hacerle una. Esta es una teoría. Hubo mucho revuelo y tumulto en el año 2015, después se hicieron unos estudios de radar que no fueron tremendamente concluyentes y bueno, de momento esto está ahí. Y hay opiniones en un sentido y opiniones en otro. Lo interesante es que esto quiere decir que Nefertiti no ha abandonado el centro de nuestra atención y que seguiremos oyendo hablar de ella, sin duda, en el futuro. Muchísimas gracias por su atención.